¿Qué pasaría si te dijera que la realidad está intentando hablar contigo constantemente? Pero has sido entrenado para ignorarlo todos los días. Se colocan mensajes sutiles en tu camino. Momentos demasiado precisos para ser accidentes. La canción que suena justo cuando piensas en alguien. El número que te sigue a todas partes. El desconocido que conoces por casualidad y tiene la respuesta exacta que buscabas. Los has descartado como coincidencias. Pero en el fondo siempre has sentido que había algo más. Y tienes razón. Las sincronicidades no son accidentes. Son mensajes. Patrones incrustados en la realidad misma. Empujándote hacia algo más grande. Las civilizaciones antiguas sabían esto. Místicos y filósofos lo estudiaron. Pero la sociedad moderna lo llama suerte. Azar. Aleatoriedad. Porque el sistema no quiere que te des cuenta de la verdad. Estos momentos son la prueba de que el universo no es lo que te han contado. En este vídeo vamos a descorrer la cortina. Y revelar qué son realmente las sincronicidades. ¿Por qué ocurren? ¿Y cómo puedes usarlas para remodelar tu vida? Desde el momento en que naciste. Fuiste condicionado a creer en un mundo de lógica. Estructura y previsibilidad. Todo tenía que tener una explicación racional. Y cualquier cosa que no encajara en ese marco era descartada como coincidencia o imaginación. Pero ¿y si ese condicionamiento no fuera un accidente? ¿Y si fue diseñado para mantenerte ciego a las fuerzas más profundas en juego? Piensa en tu infancia. De niño estabas naturalmente en sintonía con los patrones. La energía y la intuición. Notabas cosas. Como ciertos eventos se alineaban perfectamente. Como podías sentir cuando algo estaba a punto de suceder. Como sabías instintivamente cuando alguien estaba pensando en ti. Pero ¿qué pasó cuando compartiste estas experiencias? Te dijeron que era solo tu imaginación. Te enseñaron a ignorar esos sentimientos. A confiar solo en lo que se podía medir. Probar y categorizar. El sistema te enseñó que el mundo era puramente físico. Una máquina sin misterio. Sin inteligencia profunda. Solo una serie de eventos aleatorios y sin relación. Y así. Lenta pero seguramente. Dejaste de prestar atención. La educación jugó un papel masivo en esta supresión. Las escuelas no te enseñaron a escuchar tu intuición. Reconocer sincronicidades o entender la energía. Te enseñaron a memorizar hechos. Seguir reglas y obedecer a la autoridad. La creatividad. La imaginación y el pensamiento abstracto. Fueron sistemáticamente apartados en favor del razonamiento lógico y los datos duros. Si no podías verlo, pesarlo o medirlo, no era real. Y cuestionar este modelo estaba desalentado. Todo el sistema está construido sobre la idea de que solo debes confiar en la autoridad externa. Nunca en tu propio saber interno. La ciencia se convirtió en el guardián supremo de la verdad. No la ciencia real. Esa que explora lo desconocido. Sino la versión materialista y rígida de la corriente principal. Que te dice que todo es aleatorio. Sin sentido y explicable por el azar. Bajo este modelo. Las sincronicidades no son más que sesgos cognitivos. Tu cerebro jugándote malas pasadas. Ves el número 1111 en el reloj una y otra vez. Eso es solo sesgo de confirmación. Conoces a la persona perfecta en el momento exacto. Solo suerte. Todo es despojado de un significado más profundo. Dejándote desconectado de las fuerzas que te guían. Pero esto es lo que no te dicen. Algunas de las mentes más grandes de la historia. Carl Jung. Nikola Tesla. Albert Einstein. Todos reconocieron que la realidad no es tan aleatoria como nos han hecho creer. Ellos entendieron que las sincronicidades, los patrones y las conexiones ocultas, eran pistas de una verdad mayor. Y sin embargo la sociedad ridiculiza a quienes toman estas experiencias en serio. Habla de sincronicidades abiertamente. Y serás etiquetado de supersticioso, irracional o incluso delirante. Las personas que abrazan estas señales son apartadas como locos espirituales.
Mientras que aquellos que se conforman con la visión materialista del mundo son elogiados como lógicos, inteligentes y razonables. Esto no es un accidente. Es condicionamiento social. Si quieres controlar a una población, el primer paso es asegurarte de que nunca descubran su propio poder. Porque en el momento en que empiezas a prestar atención a las sincronicidades, empiezas a darte cuenta de algo profundo. Estás conectado a algo mucho más grande que tú mismo. Algunas verdades son demasiado profundas para YouTube. Y no puedo compartirlo todo aquí. Por eso creé Insights Academy, donde descubrimos la historia completa detrás de las fuerzas ocultas de la realidad. Si te inscribes hoy, recibirás una copia en libro electrónico del Kybalión, uno de los textos más poderosos sobre las leyes universales. Ve al enlace en la descripción e introduce tu correo electrónico antes de que desaparezca. La verdadera razón por la que no quieren que notes las sincronicidades es porque revelan una grieta en la ilusión. Te muestran que la realidad no es solo una máquina fría e indiferente. Es una red interconectada que responde a tus pensamientos, emociones y energía. Una vez que empiezas a ver los patrones, no puedes dejar de verlos. Y ahí es donde comienza el verdadero despertar. Porque la siguiente pregunta es: si las sincronicidades no son aleatorias, ¿entonces qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué parecen aumentar cuanto más consciente eres de ellas? Profundicemos. En algún momento de tu vida, has tenido una experiencia tan precisa, tan perfectamente cronometrada, que parecía imposible que fuera aleatoria. Piensas en alguien con quien no has hablado en años. Y de repente te llama. Abres un libro en una página al azar. Y las palabras frente a ti responden la pregunta exacta que tenías en mente. Notas una secuencia repetitiva de números. 111. 222. 333. Apareciendo por todas partes. Como si la realidad misma estuviera dejando pistas en tu camino. Estos no son accidentes. Son mensajes. Y cuanto más empiezas a prestar atención, más aparecen. Pero aquí está el verdadero secreto. Las sincronicidades no son solo coincidencias. Son señales deliberadas de una inteligencia más profunda. Una fuerza que te ha estado guiando silenciosamente toda tu vida. El universo no es una colección de eventos aleatorios y desconectados. Es un campo interconectado de energía y conciencia. Cada pensamiento que tienes. Cada intención que estableces. Cada emoción que experimentas. Envía una frecuencia como una señal de radio. Y las sincronicidades son la forma en que el universo responde. Son el puente entre lo visible y lo invisible. Lo físico y lo metafísico. Lo consciente y lo subconsciente. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología moderna, acuñó el término sincronicidad. Después de presenciar innumerables ejemplos de eventos alineándose de maneras que desafiaban la lógica. Él creía que estas coincidencias significativas no eran aleatorias, sino expresiones del orden oculto y profundo de la realidad. Un concepto que las antiguas tradiciones espirituales habían entendido durante siglos. Las filosofías orientales lo llaman karma. Los místicos se refieren a ello como tiempo divino. Los físicos cuánticos lo describen como no localidad. La idea de que todo en el universo está fundamentalmente conectado más allá del espacio y el tiempo. Pero la ciencia convencional evita este tema, descartándolo como una mera ilusión. A pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario. Considera esto. Todo el universo está construido sobre patrones y estructuras interconectadas. La naturaleza sigue la geometría fractal. Las órbitas planetarias se alinean en proporciones matemáticamente perfectas. Tu ADN está codificado con secuencias repetitivas. Todo en la existencia opera a través de patrones, ciclos y relaciones. Entonces, ¿por qué la experiencia humana sería diferente? ¿Por qué tus pensamientos, emociones y decisiones no seguirían una estructura subyacente? La respuesta es que sí lo hacen. Y las sincronicidades son la prueba de ese diseño oculto.
Son los fallos en la Matrix. Idades no carecen de significado. Son invitaciones a despertar. A prestar atención. Y a cambiar tu conciencia del piloto automático a la creación consciente. Porque en el momento en que empiezas a reconocerlas, la ilusión de la aleatoriedad comienza a desmoronarse. Y eso lleva a la siguiente pregunta. Si las sincronicidades no son aleatorias, entonces, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Qué está sucediendo bajo la superficie que causa estas alineaciones perfectas? Y lo más importante, ¿cómo puedes aprovecharlas para transformar tu vida? La respuesta reside en entender la mecánica oculta detrás de la realidad misma. Profundicemos. Si las sincronicidades son mensajes de una inteligencia más profunda, entonces la siguiente pregunta es ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué está pasando bajo la superficie que hace que estas alineaciones perfectas aparezcan en tu vida? La verdad es que hay un mecanismo oculto que explica por qué ciertos eventos parecen conectarse de maneras que desafían la lógica. Y una vez que entiendes este mecanismo, te darás cuenta de que tienes más influencia sobre la realidad de lo que te han hecho creer. En el núcleo de las sincronicidades yace un principio simple pero poderoso. Tu mente no es solo un observador pasivo de la realidad. Es un participante activo en su formación. La neurociencia moderna confirma que tu cerebro filtra la realidad basándose en aquello en lo que te enfocas. Esto se llama sistema de activación reticular. SAR. Una red en tu tronco encefálico que determina qué información llega a tu mente consciente. ¿Alguna vez has notado que después de comprar un coche nuevo, de repente ves ese modelo exacto por todas partes? Los coches siempre estuvieron ahí. Pero tu mente simplemente no los estaba filtrando hasta ahora. Lo mismo sucede con las sincronicidades. En el momento en que empiezas a notarlas, a creer en ellas y a esperarlas, tu cerebro cambia el enfoque y de repente aparecen con más frecuencia. Pero esto va aún más profundo que la neurociencia. La física cuántica ha sugerido durante mucho tiempo que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad. El famoso experimento de la doble rendija mostró que el mero acto de observación cambia el comportamiento de las partículas a un nivel subatómico. Esto significa que la realidad no es una estructura fija e independiente. Es receptiva. Tus pensamientos, emociones y enfoque interactúan literalmente con el tejido del universo. Ahora combina esto con la ley de vibración. Uno de los principios fundamentales de la metafísica. Todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Tus pensamientos, emociones y creencias también llevan vibraciones específicas. Y estas frecuencias dictan lo que atraes a tu vida. Si estás constantemente pensando en miedo, escasez y limitación, tu energía se alinea con esas experiencias. Y comienzas a notar patrones que las refuerzan. Pero cuando cambias tu frecuencia, cuando te enfocas en la alineación, el propósito y las sincronicidades, la realidad comienza a reflejar eso de vuelta hacia ti. Es por esto que las personas que despiertan a las sincronicidades de repente experimentan más de ellas. No es solo que las estén notando. Es que su energía está cambiando y la realidad está respondiendo en consecuencia. Cuando te enfocas en señales, patrones y mensajes, estás sintonizando tu conciencia con el orden oculto del universo. Muy parecido a girar el dial de una radio a la frecuencia correcta. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Tu subconsciente juega un papel masivo en la generación de sincronicidades. Mientras tu mente consciente está enfocada en las tareas diarias, tu subconsciente está constantemente procesando conexiones más profundas, vinculando información y captando patrones. Cuando estableces una intención, ya sea consciente o inconscientemente, tu mente subconsciente comienza a alinear eventos de maneras que te llevan hacia ese resultado. Es por esto que las personas que creen firmemente en las sincronicidades las experimentan con más frecuencia. Su subconsciente está participando activamente en la alineación de la realidad. Ahora los escépticos argumentarán que todo esto es solo atención selectiva. Que las sincronicidades no son más que eventos aleatorios que tu cerebro elige notar. Pero si ese fuera el caso,
¿Por qué estos eventos a menudo llevan un significado personal tan profundo? ¿Por qué se alinean perfectamente con tus pensamientos, emociones y experiencias internas en el momento exacto? ¿Y por qué tienen la extraña habilidad de guiar a las personas hacia decisiones que cambian la vida? Porque las sincronicidades no son coincidencias. Son una forma de comunicación entre tu mente consciente, tu mente subconsciente y la inteligencia más profunda que gobierna la realidad. La clave es saber cómo trabajar con ellas en lugar de en su contra. Porque una vez que empiezas a alinearte intencionalmente con las sincronicidades, no solo aparecen más a menudo, se convierten en una herramienta para la transformación. Y eso lleva a una revelación aún mayor. ¿Por qué algunas personas experimentan sincronicidades constantemente mientras otras nunca parecen hacerlo? ¿Qué separa a aquellos que viven en perfecta alineación de aquellos que permanecen desconectados? La respuesta puede sorprenderte. Profundicemos. Si las sincronicidades están ocurriendo todo el tiempo, ¿por qué algunas personas las experimentan constantemente mientras otras apenas las notan? ¿Por qué ciertos individuos parecen guiados sin esfuerzo por los patrones ocultos de la vida, mientras otros se sienten perdidos en la aleatoriedad? La respuesta es simple. Conciencia, alineación y creencia. La mayoría de las personas viven sus vidas enteras en un estado de desconexión, atrapadas en una mentalidad de lógica, duda y materialismo rígido. Están condicionadas a creer que la vida es puramente mecánica, que las cosas suceden debido a causa y efecto, que la suerte es aleatoria y que el universo es indiferente. Este sistema de creencias actúa como una barrera mental que bloquea la aparición de sincronicidades en sus vidas. Incluso cuando ocurren coincidencias significativas, las descartan como irrelevantes, negándose a reconocer los patrones más profundos en juego. Piénsalo así. Imagina que estás en una habitación completamente oscura llena de ondas de radio. Cientos de estaciones están sonando al mismo tiempo. Pero si no tienes una radio sintonizada en la frecuencia correcta, no escucharás nada. Lo mismo se aplica a las sincronicidades. Si tu mente no está sintonizada en la frecuencia de la alineación, nunca notarás las señales que la realidad te está enviando constantemente. Ahora contrasta eso con las personas que viven en sintonía con las sincronicidades. Estos individuos no son especiales. Simplemente han entrenado sus mentes para ser receptivas a las señales que los rodean. No descartan las alineaciones extrañas como pura casualidad. En cambio, prestan atención. Confían en su intuición y siguen los patrones. Y aquí está la parte fascinante. Cuanto más reconoces las sincronicidades, más suceden. Esto se debe a dos factores clave: la mente subconsciente y la ley de vibración. Tu mente subconsciente está constantemente absorbiendo información más allá de lo que tu mente consciente percibe. Capta patrones sutiles, conexiones ocultas y oportunidades invisibles. Cuando te enfocas en las sincronicidades, estás entrenando a tu subconsciente para buscar más de ellas. Es como programar un motor de búsqueda. Una vez que le dices a tu mente que las sincronicidades son importantes, comienza a filtrar la realidad de una manera que las trae a tu atención con más frecuencia. Esta es la conexión subconsciente. Es por esto que algunas personas parecen tener una suerte increíble. Están dirigiendo inconscientemente su realidad, alineándose con oportunidades y notando señales que otros ignoran. Su subconsciente está programado para la sincronicidad, pasando a la ley de vibración. Todo en el universo opera en frecuencia, incluyendo tus pensamientos y emociones. Cuando estás en un estado vibracional bajo, lleno de miedo, duda o negatividad, tu energía se contrae y tu conciencia se reduce. Esto hace que sea más difícil reconocer las sincronicidades porque tu percepción está bloqueada en modo de supervivencia, enfocada en preocupaciones inmediatas en lugar de en el panorama general. Por otro lado, cuando elevas tu vibración a través de la gratitud, la atención plena, la curiosidad y la intención, te vuelves más alineado con el flujo del universo. Tu energía se expande y comienzas a atraer sincronicidades, porque tu conciencia ahora está operando en una frecuencia que permite que lleguen.
Es por esto que las personas que meditan practican la atención de la realidad. Pero hay un elemento crucial más. Confianza. Las personas que experimentan sincronicidades frecuentes son aquellas que confían en el proceso. No cuestionan si una señal es real o no. La siguen. Actúan sobre las señales y al hacerlo refuerzan el patrón. Cuando reconoces, confías y actúas sobre las sincronicidades, se multiplican. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Experimentan sincronicidades pero no toman acción. Ven las señales pero dudan. Lo piensan demasiado o las ignoran por completo. Esto debilita la conexión y hace que las sincronicidades se desvanezcan. Porque las sincronicidades no son solo mensajes. Son oportunidades para la alineación. El universo te está mostrando una puerta. Pero depende de ti cruzarla. Así que ahora la verdadera pregunta es: ¿cómo fortaleces esta conexión? ¿Cómo reconoces, interpretas y actúas sobre las sincronicidades de una manera que les permita convertirse en una fuerza guía en tu vida? La respuesta reside en aprender a decodificar las señales. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir. Profundicemos. Las sincronicidades están ocurriendo a tu alrededor todo el tiempo. El problema es que la mayoría de la gente no sabe cómo reconocerlas. O peor aún, las descartan como aleatorias. Pero una vez que entiendes cómo identificar estos patrones y decodificar su significado, comenzarás a ver que la realidad te ha estado hablando todo el tiempo. El primer paso para trabajar con sincronicidades es la conciencia. Necesitas cambiar tu mentalidad de asumir que la vida es aleatoria a entender que todo está conectado. El universo se comunica a través de símbolos, patrones y tiempos. Estas señales a menudo aparecerán en tres formas distintas: números y patrones repetitivos. ¿Alguna vez has notado los mismos números apareciendo una y otra vez? 1111, 222, 333. Estas secuencias numéricas no son coincidencias. Los números llevan frecuencias vibratorias. Y cuando comienzan a aparecer en tu vida, significa que algo está cambiando en tu realidad. En el misticismo antiguo, los números eran considerados el plano de la creación. Y ver secuencias específicas a menudo señala una alineación de energía. Presta atención a lo que estás pensando o sintiendo cuando aparecen estos números. Tu subconsciente está tratando de decirte algo. Encuentros simbólicos. Las sincronicidades a menudo aparecen en forma de objetos, animales o símbolos que tienen significado para ti. Una canción específica sonando justo en el momento adecuado. Una frase repetida por varias personas en el mismo día. Un cierto animal cruzando tu camino. Todo es parte de un mensaje más grande. La clave es confiar en que si algo se siente significativo, lo es. Eventos improbables y coincidencias significativas. Estos son los momentos en que las cosas se alinean perfectamente de maneras que la lógica no puede explicar. Estabas a punto de rendirte en un sueño y de repente una oportunidad cae en tu regazo. Te encuentras por casualidad con la persona correcta en el momento exactamente adecuado. Estos momentos no son aleatorios. Son fuerzas guías diseñadas para empujarte en la dirección correcta. Entonces, ¿cómo decodificas estas sincronicidades? Comienza con hacer las preguntas correctas. Cuando aparece una sincronicidad, detente y reflexiona. ¿Qué estaba pensando o sintiendo justo antes de que esto sucediera? ¿Qué decisión estoy enfrentando actualmente y cómo se relaciona esto? ¿Confirma o desafía esto algo que he estado cuestionando? ¿Hay un patrón aquí? ¿Ha sucedido esto antes? Una de las herramientas más poderosas que puedes usar es un diario de sincronicidad. Comienza a escribir cada vez que suceda algo inusual o significativo. Con el tiempo comenzarás a ver patrones formándose. Notarás símbolos recurrentes, mensajes repetidos y una guía clara emergiendo. Cuanto más rastrees las sincronicidades, más aparecerán. Pero aquí está el secreto. Reconocer las sincronicidades es solo el primer paso. Actuar sobre ellas es lo que transforma tu vida. Si ves una señal repetida diciéndote que tomes acción,
Hazlo. Si sigues encontrando el mismo mensaje, es porque el universo está esperando que respondas. Las personas que viven en flujo con las sincronicidades son las que confían y actúan. Y esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas. Cómo atraer conscientemente más sincronicidades a tu vida. Porque una vez que entiendes cómo abrir el canal, puedes comenzar a usar las sincronicidades como una herramienta para crear un cambio real. Profundicemos. Reconocer las sincronicidades es una cosa. Pero aprender a usarlas como una herramienta para la transformación es donde reside el verdadero poder. La verdad es que las sincronicidades no son solo señales. Son invitaciones. Son oportunidades para cambiar. Para alinearse. Para entrar en una realidad donde las cosas fluyen sin esfuerzo a tu favor. La pregunta es: ¿estás prestando atención? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a actuar? La mayoría de la gente trata las sincronicidades como algo místico pero pasivo. Como si fueran simplemente coincidencias divertidas para notar. Pero en realidad, las sincronicidades son una forma de comunicación directa entre tú y la inteligencia más profunda del universo. Son señales de que estás en alineación. O advertencias de que no lo estás. Las personas que experimentan más sincronicidades no son solo afortunadas. Son creadores conscientes de su realidad. Entonces, ¿cómo usas las sincronicidades para remodelar tu vida? Se reduce a 3 pasos clave. Intención. Alineación y acción. Establece una intención clara. Las sincronicidades responden al enfoque. Cuanto más específicos sean tus pensamientos y deseos, más claras se vuelven las señales. Si quieres guía, pídela. Literalmente establece una intención. Muéstrame una señal de que estoy en el camino correcto. Revélame el siguiente paso hacia mi propósito. Tráeme las personas, oportunidades y circunstancias correctas. La clave es estar abierto a cómo llegan las respuestas. El universo no se comunica de maneras lineales y predecibles. Habla a través de símbolos, emociones y experiencias. Cuanto más pidas, más comenzarás a notar las señales apareciendo a tu alrededor. Alinea tu energía. Las sincronicidades son un reflejo de tu estado vibratorio. Si estás en un estado de resistencia, duda, miedo o sobreanalizando, bloqueas el flujo. Pero cuando entras en un estado de confianza, emoción y receptividad, las señales comienzan a acelerarse. Es por esto que las sincronicidades tienden a aumentar durante periodos de grandes cambios. Cuando estás entrando en un camino desconocido pero alineado. Una de las formas más rápidas de aumentar las sincronicidades es elevar tu frecuencia. Prácticas como la meditación, la gratitud, la visualización y la autorreflexión profunda te ponen en un estado de apertura donde las sincronicidades pueden fluir libremente. Si alguna vez has experimentado un periodo de la vida donde las cosas parecían encajar mágicamente en su lugar, no era magia. Era alineación. Toma acción alineada. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Ven las señales pero dudan. Lo cuestionan. Esperan más confirmación. Pero las sincronicidades no son solo mensajes para observar. Son catalizadores para la acción. Si sigues viendo el mismo número, frase o símbolo una y otra vez, no es aleatorio. Es un empujón. Si te sientes atraído hacia un nuevo camino, persona u oportunidad, esa es el universo abriendo una puerta para ti. La clave es cruzarla. Y aquí está la parte más importante. Las sincronicidades se multiplican cuando las sigues. En el momento en que empiezas a confiar en la guía y a actuar sobre ella, la realidad comienza a reorganizarse a tu favor. Cuanto más escuchas, más fuertes se vuelven las señales. El universo recompensa el movimiento. Las personas que viven sus vidas en flujo profundo con las sincronicidades no ignoran las señales. Toman acción. Y como resultado comienzan a vivir en un estado donde las oportunidades, las conexiones y los momentos de tiempo perfectos se vuelven normales. No están esperando que la vida les suceda. Están creando con ella.
Y aquí es donde debes tomar una decisión. El miedo les impida dar el salto. Se quedarán en el bucle de la duda. Esperando más pruebas. Esperando algo más grande. Esperando certeza. Pero aquí está la verdad. La certeza nunca llega antes de la acción. El sistema te ha entrenado para ignorar estas señales. Para explicarlas. Para mantenerte desconectado de la inteligencia más profunda que guía tu vida. Pero ahora lo ves. Ahora entiendes que la realidad no es aleatoria. Es estructurada. Inteligente y receptiva. Y lo más importante. Tú eres parte de esa estructura. Tus pensamientos, emociones y elecciones dan forma al camino que tienes por delante. No te estás moviendo simplemente a través de la realidad. La estás creando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las sincronicidades no te están sucediendo a ti. Están sucediendo para ti. Cada alineación. Cada momento de tiempo perfecto. Cada número repetido. Símbolo o mensaje es una invitación. Una invitación a entrar en una nueva forma de ser. Una invitación a confiar. A expandirte. A alinearte. Y lo más importante. A actuar. Si hay una cosa que te llevas de esto. Que sea esto. No ignores las señales. El universo habla en susurros primero. Si no escuchas, los mensajes se vuelven más fuertes. Si sigues ignorándolos, las sincronicidades se detienen y vuelves a caer en patrones inconscientes. Derivando sin dirección. Pero si escuchas, si empiezas a tratar las sincronicidades como reales, si sigues a donde te llevan, toda tu vida puede cambiar. Las personas que experimentan más sincronicidades no tienen suerte. Están prestando atención. Están actuando por intuición. Están confiando en el proceso. Y debido a eso, la vida se mueve de maneras que parecen sin esfuerzo. Como si algo estuviera trabajando detrás de escena para alinear todo a su favor. Porque algo lo está haciendo. Pero aquí está la cosa. Hay mucho más en esto de lo que puedo compartir aquí. Es por eso que existe Insights Academy. Para profundizar en lo que se supone que no debemos saber. Y si te inscribes ahora, también obtendrás el libro electrónico del Kybalion gratis. No pierdas esta oportunidad. Ve al enlace en la descripción ahora. Ahora has visto los patrones. Has sentido las alineaciones. Ahora es el momento de dejar de dudar y empezar a confiar. Presta atención. Sigue las señales. Actúa sobre ellas. Porque una vez que entres en alineación, te darás cuenta de que las sincronicidades no son raras en absoluto. Están en todas partes. Esperando que despiertes y finalmente las veas. Si este vídeo resonó contigo, haznoslo saber comentando. Lo he entendido.